Esta es la historia de Saitama, un joven hombre en busca de empleo, el cual, cansado de no encontrar trabajo, decide enfrentar a un cangrejo humanoide que amenazaba con desvivir a un niño. Al superar el obstáculo y gracias a la emoción que sintió en el combate, Saitama decide entrenar sin descanso por 3 años. Pero el entrenamiento fue tan intenso que se quedó calvo. Aunque no importando esto, Saitama sigue con su labor de combatir a aquellos que obren con maldad. Aunque no todo es color de rosa. A consecuencia de sus nuevas habilidades, el pasatiempo de combatir villanos se ha vuelto monótono, por lo que ha dejado de ser divertido y emocionante, lo que dejará un sentimiento de vacío y de miseria en nuestro héroe. Saitama literalmente sueña con tener un combate que le haga sentir las emociones que aparentemente había perdido, pero a la hora de despertar se encuentra con una profunda decepción. Sus rivales se rinden fácilmente y su vida vuelve a ser aburrida, pero esto está a punto de cambiar. En Ciudad Z, de donde es Saitama, es advertido que un enjambre letal de mosquitos ha arribado a la ciudad, por lo que los civiles no deberán salir. Aquí lo importante es que conocemos a Genos, un cyborg rubio y muy cool debo decir, el cual está enfrentando a una mujer mosquito, la cual lo supera en combate debido a un descuido, por lo que Genos, decidido a acabar con su rival, piensa autodestruirse, pero antes de concretar su propósito, Saitama se hace cargo del rival con un golpe. Lo que deja sin palabras al cyborg, quien, reconociendo la fuerza del héroe, le pide que sea su maestro. Este negándose al principio, pero cediendo más adelante ante la insistencia del cyborg rubio. Al día siguiente y después de una invasión a la casa de Saitama, unos animales humanoides son enviados para llevar a nuestro héroe por la fuerza a un lugar llamado la Casa de la Evolución, lugar de donde también salió la mujer mosquito, que para este entonces ya sabemos que a este tipo de seres se les conoce como Kaijin. Y después de acabar con ellos, da con el paradero y el cerebro detrás del atentado, donde Ashura Kabuto, una criatura que afirma ser la epítome de la evolución, los espera para desafiarlos en un combate. Combate que desde el principio pintaba mal para Saitama, pues Kabuto inhabilitó a Genos con suma facilidad, pero que a la hora de la verdad fue Kabuto y sus instintos los que gritaban para alejarse de Saitama. Siendo así que Ashura en su desesperación le pregunta a Saitama cómo es que consiguió tal poder. Llegando este momento, Saitama se para firme y seguro, pidiéndole a Genos, su discípulo, que escuche con atención, pues le contará a todos los presentes el entrenamiento que lo llevó a ser el más fuerte de todos. Con 100 flexiones, 100 sentadillas y 100 abdominales. El ser humano tiene el poder de modificarse a sí mismo. Genos se enfada al escuchar esto, pero Saitama le dice que no son mentiras, de verdad es lo que hizo. Lo que también provoca la cólera de Kabuto, quien muta en un espécimen más fuerte, pero finalmente Saitama logra abatirlo. Después de esto, se van de compras. Al día siguiente, un grupo aparentemente terrorista aparece para hacer estragos en la ciudad, pero si nos paramos más detenidamente, veremos que estos hombres lo que quieren es formar una sociedad comunista, socialista, donde los pobres y ricos puedan vivir de manera equitativa, exigiendo ropa, comida y refugio sin costo a aquellos que no los posean para detener su movimiento armado. Aquí el problema para nuestro héroe es que el distintivo de este grupo es la cabeza afeitada, por lo que en televisión hacen un llamado para que los civiles tengan cuidado y eviten el contacto con cualquiera que posea una brillante calva, lo que perjudicaría el oficio de héroe de Saitama. Es así que nuestro protagonista decide acabar con los sujetos que atentan contra los civiles. Al mismo tiempo, los hombres calvos se dirigen hacia el edificio de dinero, un hombre cuya fortuna se eleva a tales niveles que se puede dar el lujo de tener una pieza de oro en forma de excremento, siendo tal vez una sátira hacia la mente hueca y llena de basura que suelen tener algunas personas que poseen fama y fortuna. Como sea, aquí sabemos que Dinero tiene un ninja guardaespaldas llamado Sonic Velocidad del Sonido, el cual está muy seguro de poder abatir a todos los partícipes, y es así que se lanza a la cacería. Llegando al lugar, una a una empiezan a rodar las cabezas, hasta que llega Saitama, quien acaba con el líder del grupo, desconcertando a Sonic Velocidad del Sonido, y recibiendo un desafío de su parte, siendo el primero quien trata de explicar la situación. Al mismo tiempo, conocemos al doctor, el ingeniero que se encarga de las reparaciones de Genos, con quien se desenvuelve en cuanto a su vida se refiere, y con quien vivió el incidente del cyborg de hace algunos años, a quien además le cuenta de las bondades y cualidades de su maestro Saitama, además de enterarse que el doctor está preparando un set de mejoras para él. Después de un breve enfrentamiento entre el líder y Saitama, Sonic y nuestro héroe pelón se encuentran e inician un combate, donde el humano le dice que no se trata de un villano, sino de un héroe de tiempos libres, a lo que Sonic responde que no lo conoce. Y aquí es donde Saitama da con su error, y es precisamente ese, que nadie lo conoce,
por ende nadie sabe de su activa vida de héroe ni de todas las hazañas que ha logrado. El combate es fácilmente ganado por Saitama, pero Sonic consigue escapar amenazando con volver. Una vez zanjado el encuentro, Genos se encuentra con su sensei, dándose cuenta que hay algo mal con él, pero una vez sabiendo el problema, le cuestiona si está legalmente registrado como un héroe activo, y es así que nuestro heroico dúo dan su alta en el registro, siendo oficialmente aspirantes a héroes y a su vez siendo oficialmente maestro y alumno. Es un buen plan. El dúo realiza las pruebas físicas para un registro y, como era de esperarse, baten todos los récords. Pero en las pruebas escritas es otra historia, pues Saitama pasó a duras penas, siendo asignado como un héroe de la clase C, la clase más baja, mientras que al Cyborg Rubio le otorgaron la clase S, el rango más alto entre los héroes. Como acto de bienvenida, los héroes son invitados a seminarios aburridos, donde conocemos a un héroe clase A llamado Snake, quien de primeras pareciera celoso del potencial de habilidades del dúo de héroes, pero este personaje cobrará más importancia aún más adelante. Ya es el día siguiente y Genos le pide a su sensei que tenga una práctica de combate real, ya que Genos no se siente capaz de derrotar a quien lo entrena, pero al menos quiere saber lo que puede hacer. Y en una exhibición de cómo dibujar y animar un combate amistoso, Saitama nos demuestra por qué es el sensei. Esa misma noche otra competencia se cierne sobre los dos, una de comida, la cual es conquistada por Genos, quien además es visitado por Might Mask, el héroe clase A rango 1. Quien le da la bienvenida a la asociación y a las grandes ligas de los héroes. Es el mismo Might quien le dice que espera muchas cosas de él, y Genos, una vez que se reúne con su sensei, reacciona con una expresión de estar bajo presión, siendo así que se despide de su maestro, pero solo para enterarnos la mañana siguiente que solo fue a su casa para empacar sus cosas y mudarse con su mentor, quien al principio se opone, pero termina cediendo. ¿Trajiste cepillo de dientes? Sí. Ya es otro día y vemos que Genos no le quita el ojo a quien es su maestro, pero se lo toma tan en serio que apunta en su libreta al que cree que es el régimen de entrenamiento, pero solo es su rutina diaria. Desesperado y sin saber qué hacer, busca que enseñarle a su alumno, no sin antes ser interrumpido por este último, quien le advierte que los héroes de clase C deben salir a conseguir sus propios actos heroicos. Saitama lo interrumpe para decirle que en las noticias no han advertido de ninguna amenaza, pero Genos lo vuelve a interrumpir para decirle que los héroes de la categoría más baja se encargan de asaltos, carteristas y pequeños casos. Vaya, delitos menores. Genos quiere acompañarlo, pero su sensei lo detiene explicándole que si lo acompaña, se roba el crédito. Y ante la insistencia de Genos, Saitama le da tremenda cátedra de héroe, diciéndole que al ser un cyborg, entrenar su cuerpo no tiene mucho sentido, pero lo que sin duda se puede fortalecer es la mente. Haciendo que finalmente Genos lo entienda, le encomienda que se dedique a entrar al top 10 héroes rango S. Es así que nuestro héroe pelón se dispone a salir, pero no encuentra delitos en los que intervenir. Pasa un día, el último de hecho para que el protagonista pueda hacer una acción heroica, cuando aparece de nuevo Sonic, velocidad del sonido, quien desafía a Saitama. Este último lo evita debido a las prisas, pero el primero insiste, aunque antes de desatar un combate llega Tank Top Tiger, un héroe quien reprende a Saitama por intimidar al público amenazándolo. Sin embargo, Sonic se encarga de él y de inmediato desafía al héroe novato, quien lo neutraliza en cuestión de segundos. Una vez zanjado el encuentro, conocemos a Tornado, una Esper con poderes psíquicos que hace su aparición solo para que nos familiaricemos con sus habilidades. Aunque aquí también conocemos a otros dos héroes clase A, Spring Mustache y Golden Ball, quienes acuden a Ciudad Z debido a un aviso de potencial amenaza que descubrimos se trata de un Kaijin Combo muy peligroso que usa sus tentáculos como látigos de acero. El ente logra derribar a los héroes, pero antes de desvivirlos llega Saitama, quien sin querer y sin planearlo termina con la vida del combo. Pero aún sin vida, este Kaijin no dejó impasible a nadie. Pero de cualquier manera, parece que definitivamente hay algo aquí. Volviendo a casa, vemos que Saitama subió de puesto, pero Genos no corrió con la misma suerte. Aunque sí que está en el top 10 de los héroes más populares. Bueno, pasan unos días y un meteoro cambia su dirección dirigiéndose a la Tierra, por lo que la asociación decide llamar a sus mejores héroes, pues de impactar aquel cuerpo, varias ciudades perecerían. Al llegar a la sede de la asociación, de nueva cuenta conocemos a un gran héroe. En esta ocasión es el héroe clase S rango 3 Silverfang, quien posee el estilo de lucha del puño de agua que fluye, roca aplastante. Pero antes de terminar su presentación, Genos corre a intentar detener la amenaza del meteoro.
lanzándose a la carga y con un nuevo prototipo de armamento, está dispuesto a hacer lo que esté en sus manos para destruir el objetivo. Pero antes de realizar cualquier acto, aparece un nuevo héroe. Bofoy, quien es clase S rango 7, dice que acudió al llamado para probar una nueva arma, lanzando así sus misiles con una alta potencia, pero que son inútiles frente a la imparable Roca. Al ver esto, nuestro cyborg rubio decide usar un cañón de incineración a máxima potencia. Lleno de ansiedad e incertidumbre, ve la situación imposible, pero Fang, con toda su experiencia, regresa a serenarlo. Genos dispara, pero es inútil, aunque tampoco importa, pues el hombre de un solo puño termina con la amenaza. Pasado el milagro, la asociación reporta un ascenso en sus filas, pues le entrega los créditos a Metal Knight, quien es el alias de Bofoy, el euroandroide, a Genos, el cyborg rubio, y a Saitama, quien pasa de la fila de la clase C300 a clase C rango 5. Por aquí también nos enteramos que las amenazas que enfrentan los héroes están categorizadas. La amenaza tigre amenaza un gran número de vidas, mientras que la clase ogro amenaza una ciudad. La clase dragón data de una amenaza a varias ciudades y la dios amenaza con la extinción humana. Motivado por su ascenso, Saitama decide salir para conocer la situación actual, pero en este momento, dos héroes que están resentidos contra él lo incriminan al ser el causante de la destrucción de Ciudad Z, utilizando el efecto de las masas y la presión social para que poco a poco los civiles se alzan en contra suya, haciéndolo quedar mal frente a la gente que ha jurado proteger, con bullas, insultos y comentarios despectivos. Pero nuestro héroe, lejos de desmotivarse, sabe que las personas ciertamente necesitan un héroe, pero también necesitan a alguien con quien desquitar lo que llevan dentro, por lo que estoicamente recibe y resiste todo el odio de los ciudadanos. Y esta es una escena que me parece muy poderosa. Genos le hace saber a su sensei que es mejor retirarse y dejar creer a la gente que él es un malvado, porque aunque el cyborg sea el discípulo, sabe mejor que su maestro que el héroe es aquel que sigue protegiendo a los suyos, aún desde las sombras y el anonimato. Y eso es algo que el cyborg rubio admira de su sensei, porque si existe un poder aún más grande en su maestro que su increíble fuerza, esa es su enorme empatía. Y eso es más que suficiente para querer seguir a su maestro hasta el final del camino. El siguiente reto en la carrera de estos dos se convierte en una disputa entre los habitantes de las profundidades, declarando la guerra a los habitantes de la superficie. Pues estos guerreros, también llamados marinos, afirman su superioridad racial sobre los humanos, por lo que el rey de estos habitantes decide erradicar a quienes se hacen llamar los protectores de la humanidad. Y somos testigos que realmente es fuerte, pues con gran facilidad dejó de fuera de combate a un héroe clase S e incluso a Sonic le dio problemas, aunque este último logró escapar. Sediento de más sangre, el rey de las profundidades decide terminar con los humanos que evacuaron. Pero antes de esto, algunos héroes que también se encontraban en el refugio deciden actuar. Pero no porque estén seguros que pueden detener al marino, sino porque es lo que hace un héroe. Pues después de todo, si los héroes huyen, ¿quién ayudará? Aunque en pocos segundos el habitante de las profundidades los noquea. Al mismo tiempo, Saitama y el ciclista sin licencia se encuentran. El humano decide darle un aventón al superhombre en su bicicleta, pero una visión le hace bajar del transporte, mientras que el ciclista tiene una llamada que lo hace cambiar de destino, pedaleando con todas sus fuerzas para llegar lo más rápido posible, tirando el teléfono sin querer, el cual ahora es atendido por Saitama después de sonar, siendo el remitente la asociación de héroes, que después de pensarlo le da la oportunidad a Saitama de medirse con el rey marino. El superhombre está de camino. Volviendo al refugio, el marino acabó con todos los héroes, pero Genos entra al juego, desatando una pelea en donde el ganador resulta ser el marino debido al mal hábito del cyborg de confiarse y bajar la guardia, siendo derribado. Su acto final fue salvar a una niña del ácido corrosivo proveniente del rey, en una escena que me hace pensar que Genos tuvo un déjà vu de lo que pasó en su pueblo natal. Pero antes de morir, el ciclista ha llegado. Pero antes de continuar, debo darte contexto de este héroe. Desde el inicio de la obra, el ciclista sin licencia se ha caracterizado por acudir a los llamados de auxilio de la gente, no importando si se trata de bajar un globo de un árbol o de enfrentar a un grupo terrorista él solo. Incluso no importando si se trata de un humano común, aún sin la fuerza de Saitama, o sin modificaciones en su cuerpo, o aún si no tiene artefactos útiles para la batalla. Más bien podemos decir que sus cualidades como héroe son más bien las morales. Sin embargo, esto no lo priva de ser capaz de sentir emociones egoístas, pues en un punto de la historia planea boicotear a Saitama,
quien era un héroe en rápido ascenso que estaba próximo a arrebatarle el primer lugar entre los héroes de clase C, lo que lo hace sentir frustrado, pues al notar poco a poco las increíbles habilidades de Saitama y los demás héroes de clase A para arriba, se da cuenta que los únicos a los que aclama el público son aquellos que pueden hacer los actos más heroicos y la diferencia en un combate, lo que lo desanima, pues le hace pensar que la gente lo olvida y ya no espera nada de él. Pero es precisamente esto lo que lo hace un héroe. A pesar de ser consciente que no puede ganar, lo que lo impulsa no es la victoria, sino el deseo de querer ayudar, de ser un símbolo de paz y de justicia, y también de transmitir literal y metafóricamente el mensaje de que cualquier persona puede brindar un acto heroico, sin importar lo inútil que parezca, porque uno nunca sabe de lo que son capaces nuestras acciones. Él pelea porque una victoria no siempre se trata de vencer al oponente, sino de ser capaz de proteger lo que es importante. Este me parece un mensaje súper poderoso porque usualmente tenemos la imagen y el concepto de que el héroe es aquel con superpoderes, con habilidades extraordinarias o con músculos excelentes, pero olvidamos que el verdadero espíritu del héroe es hacer lo correcto. Hace un tiempo, un hombre del que todos se burlaban dijo que la verdadera victoria consta en proteger lo que es valioso para ti, pero no un valor monetario, sino el valor que le das a las cosas o a las personas que te rodean. Y ese es el verdadero héroe. Dios mío, qué buena serie, y en 10 capítulos nada más, Y justo antes de que termine con la vida del héroe, Saitama hace entrada, felicitando a su amigo por la pelea que dio y salvando el día con un solo golpe, lo que lo hace sentir miserable, pero logrando salvar la situación, aunque no terminó del todo bien. Es al día siguiente, y gracias a las cartas de los fans hacia los héroes, que nos enteramos que el día del combate, cuando ya todo estaba en paz, un hombre hizo un comentario. Si ese hombre fue capaz de terminar con el marino de un solo golpe, eso significa que los demás héroes no eran tan fuertes. Esto por supuesto que lo hice desde su ignorancia, pues ningún civil sabe de la inconmensurable fuerza de Saitama, pero este comentario hizo que la gente fúrica se alzara contra nuestro héroe, reclamándole que solo llegó a rematar a un oponente que ya estaba débil. Esto desconcierta a Saitama, pero lo hace actuar rápidamente, afirmando lo que los civiles dicen. Así es, dice el héroe, yo puedo acabar con este monstruo gracias al arduo trabajo de mis compañeros, provocando aún más furia de parte de la población. Genos, quien bien conoce la fuerza de su maestro, se queda callado, pues sabe que su sensei hace esto para que la población valore más a sus compañeros caídos. Sin duda alguna, Saitama posee una fuerza incomparable, pero no es la física la más asombrosa de ellas, sino su empatía con los suyos lo que lo vuelve el héroe definitivo, porque cualquiera puede tener músculos, pero no todos pueden tener el corazón de un héroe. Es una cualidad única en el mundo, aunque él mismo no sea consciente. Es por eso que Genos admira tanto a su sensei, por su humildad y sencillez, porque su corazón pesa más que sus músculos. Aunado a esto, Saitama es recompensado con un ascenso a la clase B. De nuevo pasan los días y una nueva amenaza se cierne. Madame Shibabawa, quien era una vidente, advierte sobre el peligro que amenaza al mundo y terminará con él en menos de 6 meses. La Tierra será invadida por entes de otro mundo y lo único que sabemos es que puede suceder mañana o incluso hoy mismo. Y así fue, cual conjuro los del otro mundo han arrebado. No hay tiempo que perder, Vengadores unidos. Los héroes se lanzan al ataque mientras Saitama se infiltra en la nave. ¿Y cómo terminará esta aventura? Pues ya te digo yo que muy bien. Saitama es desafiado por el timonel de la nave, quien era muy fuerte, pero es el humano quien se sobrepone, quien ahora va en búsqueda del líder, no tardando en llegar a él. Boros, quien es el jefe de la operación, dice ser el líder de unos piratas espaciales llamados Materia Oscura, y sin mayor presentación se lanza contra el humano. Rival que no tardó nada en destruir su armadura, la cual sabemos que es la que contenía su inconmensurable poder, desatando la calamidad de su fuerza contra el humano. El combate es de proporciones bíblicas, los puños impactan cual cohete, la velocidad supera el sonido sin duda alguna y la emoción va en ascenso. La experiencia de la adrenalina es nueva para el ente del espacio. La sangre corre y mientras los ojos intentan seguir el paso en movimiento, su resistencia va mermando.
Y aunque beligerante, los esfuerzos del proveniente del espacio no son suficientes para abatir al hombre de un solo golpe. Todo termina con un golpe grave de parte de Saitama. En esta parte podríamos decir que el humano venció, pero fue Boros quien ganó. Él llegó a la Tierra con la esperanza de una batalla encarnizada que lo haga sentir lo que su largo historial de combates no pudo. Él fue el que pudo terminar su vida sintiendo el éxtasis de la batalla, y de manera más que digna para su raza guerrera. El nihilismo se considera una forma de existencialismo que afirma que la vida carece de sentido, propósito o valor. El protagonista nunca afirma explícitamente ser nihilista, pero no es difícil suponer esta posición una vez conocemos sus pensamientos en cuanto derrota a sus oponentes de un solo golpe. Pues durante toda la serie vemos que Saitama emprende la incesante búsqueda del placer, y la emoción de la batalla es lo que lo empuja a combatir todos los días. Claro que quiere salvar a las personas, pero también quiere sentir el calor de un combate mano a mano. Pero debido a su fuerza sobrehumana, pareciera que ningún combate tiene sentido. Por último, la historia termina con un nuevo cuartel general alzándose, conectándose con todas las ciudades del mundo y dando oportunidad a que los héroes clase A y clase S puedan vivir en el cuartel.